Wow. Se inscribieron también del FRAI. Sí, doctora. Ah, ok, perfecto. Muy bien, buenos días a todos. Ya tenemos el honor de estar transmitiendo en vivo. Yo le cedo la palabra en este momento a la doctora María Elena López para que nos hable un poco sobre este encuentro que estamos teniendo. Bueno, buenos días a todos. Soy María Elena López Navarro y soy trabajadora del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, médico psiquiatra. Y bueno, este encuentro que estamos realizando, pues fue una ocurrencia de todos, de podernos reunir para poder transmitir este conocimiento y cómo podemos prevenir el suicidio, porque es un problema realmente ubicuo en todo el mundo. Se está hasta el lugar más escondido de cualquier país. Este problema es una violencia a sí mismo. Y entonces, queremos transmitirle cómo podemos prevenir, cuáles son los elementos más importantes para que nosotros podamos realizar el trabajo adecuado, con expertise, y para que nosotros podamos detener esta manera de quitarse la vida de las personas. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora Faride Lara, quien es la que va a presentar el día de hoy. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Es la presidenta de SAC Fundación. Además, estudió, su licenciatura es de Ciencias en la Comunicación y por el azares del destino entró, ya que ella les podrá platicar, en dirección cinematográfica, en imagen, especialidad en suicidología, otra especialidad en autopsias psicológicas en suicidología. Ha tenido premios en Cannes porque además ha hecho películas. Es una persona directora de arte visual en Museo Memoria y Tolerancia, directora de episodio creativo y de medios digitales, directora creativa de cine y TV, eso aquí en México también, directora y productor de cine, TV y publicidad, ¿sí? En México también, directora de producción de cine y TV, responsable de postproducción, creadora gráfica de cine TV en Francia, en Discovery Channel, Universidad New World, Sky, Dance Channel, Me estoy apagando. una serie de eventos. Y bueno, ¿qué más decir de ella? Que está preocupada y está ocupada en prevenir el suicidio y transmitir nuestra información. De hecho, se va a dar un diplomado en suicidología. Bueno, adelante, doctora Faride. Pues muchas gracias, muy bonita presentación, muy amplia. Bueno, pues antes de empezar me gustaría pedirles a los participantes si son tan amables de mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados, justo para que podamos evitar la interferencia. Y bueno, pues al momento, al final, intentaremos hacer una sesión breve de preguntas y respuestas, y en ese momento les pediré que pues activen por favor sus cámaras y micrófonos. Entonces, bueno, para empezar, a mí me gustaría compartirles una breve presentación que hice para el día de hoy. Vamos a ver. Permítanme. Y aquí estamos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la introducción a la suicidología. Perdón. No sé cómo. Ok.
Pues ya me presentaron ahorita de una manera muy espectacular, entonces no me gustaría perder mucho tiempo en mi presentación, pero pues efectivamente yo soy doctora en suicidología, soy investigadora y artista audiovisual. Tengo 18 años de experiencia, más que nada en la creación audiovisual de alto impacto, vamos a decir. Y algo importante que a mí, que yo suelo compartir, ¿no? Públicamente, es que yo soy sobreviviente al suicidio de mi hermana menor. Yo vivía en Francia durante 15 años y hace ya casi 9 años que me avisaron, ¿no? Que mi hermana menor había fallecido y pues regresé a México para pasar pues el duelo con mi familia y pues fueron muchas las consecuencias de este suceso. A nosotros nos costó mucho trabajo encontrar ayuda en aquel momento y esto fue principalmente mi motivación para yo especializarme en suicidología y en investigar pues todo esto, primero para encontrar respuestas sobre lo que había sucedido y segundo, pues para encontrar maneras de prevenirlo, porque creemos, mi familia y yo estamos convencidos de que no es justo, o sea, nadie tiene por qué vivir un dolor tan grande. Entonces, buscando evitar, ahora sí que otras personas pasaran por la misma situación, pues lo que hicimos fue capacitarnos, ¿no? Y mi familia y yo, pues trabajamos hoy, el día de hoy, en prevención y de allí, pues que haya surgido SAC Fundación. Entonces, perdón, es que como que la pantalla se me llena de cosas y vamos a empezar. Fíjense que en el mundo una persona se suicida cada 40 segundos, ¿no? Esto suma, esto hace que sean alrededor de 1 millón de suicidios al año a nivel mundial. Como a veces hablamos de números, como que no nos damos mucho cuenta de lo que los números quieren decir, ¿no? Pero pues, si nos acordamos de que detrás de cada número hay una persona y que esta persona a su vez tiene una propia historia y su propio ambiente y sus contactos y la gente a su alrededor, pues en realidad el impacto del suicidio es muy, muy elevado. ¿De dónde viene el suicidio como concepto de estudio? La palabra suicidio pues proviene del latín sui caedere, que quiere decir matarse a sí mismo. El suicidio ha existido a lo largo de todas las épocas, Es un hecho que es humano, transcultural y universal. Su impacto repercute a muchos niveles y provoca un efecto duradero en el funcionamiento tanto de las personas como de las sociedades. Y fíjense que aquí me gustaría también hacer un paréntesis porque a mí, antes de haber vivido una situación como la que me tocó vivir, pues no sé, la gente, yo no había pensado previamente como en el suicidio, ¿no? No sé, no tenía yo esa empatía y además tampoco me interesaba, ¿no? Creo que era yo como más fría, como que pues mi enfoque estaba más quizá directo hacia la parte profesional, no me importaba tanto la parte humana o no consideraba que fuese tan importante lo social y pues ahora me doy cuenta de que estaba muy equivocada, ¿no? O sea, que primero pues estamos nosotros como personas, que antropológicamente y biológicamente hablando es imposible que sobrevivamos juntos. Entonces, preocuparse realmente por uno es preocuparse por su entorno y a la inversa, preocuparse por el entorno es preocuparse por uno mismo. Y este es el principio de la cultura de paz. Entonces, pues sí, el suicidio tiene un gran impacto en la sociedad, en las personas, en los individuos. Está sujeto a principios filosóficos, culturales, religiosos, intelectuales, cognitivos, ambientales, es multidisciplinario. El suicidio es un evento que no va aislado. A veces las personas dicen, no, pero es que esta persona se suicidó y suelen decir siempre por lo último que sucedió, ¿no? O sea, se suicidó porque se divorció, se suicidó porque su esposa lo dejó, se suicidó porque perdió su trabajo, qué sé yo. Y se nos olvida que en realidad el suicidio pues es un hecho multifactorial. Es solo lo que muchas veces vemos es solo la punta del iceberg, pero no nos damos cuenta de todas las historias que hay detrás. Las personas que se suicidan suelen llevar mucho tiempo en sufrimiento
Y lo que pasa es que también nosotros tendemos como a normalizar el sufrimiento, normalizar la violencia, normalizamos estar mal y no solemos ponerle tanta atención a lo que nos ayuda a estar bien. Entonces, la tendencia en cuanto al estudio de suicidio hasta hace algunos años había sido una manera de un enfoque casi único, ¿no? Estaba muy relacionado pues con la parte biológica, decíamos que los que se suicidaban estaban locos o tenían una alteración genética, y en realidad lo que hoy sabemos es que, o más bien lo que hoy no sabemos todavía, es de dónde vienen las enfermedades mentales, ¿no? Y 9 de cada 10 personas que se suicidan tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto. Lo que sí sabemos es que las enfermedades mentales, tanto como la ideación suicida, son un conjunto de factores que tienen que ver con lo biológico, lo psicológico y lo ambiental. Entonces, a raíz de los estudios de Durkheim, ¿no? Que fue el primero en proponer que quizá este enfoque estaba influido por el ambiente, por nuestro tipo de convivencia, por los factores con los que tenemos que lidiar alrededor. Entonces ya dimos otro giro al estudio del suicidio y hoy pues la suicidología justamente abarca una perspectiva que es más integral, que no solo está basada en lo bioquímico, también incluye lo bioquímico, pero también incluye lo psicológico y también incluye lo ambiental. Entonces, pues gracias a las aportaciones de los últimos 2 siglos, sabemos que estos factores pues son variados, siendo el suicidio un síntoma evidente de la profunda pugna entre las pasiones del hombre, su biología y la fuerza cultural de su entorno. Entonces, pues aquí les vuelvo a repetir, ¿no? La importancia de poder ver el suicidio como un evento multifactorial que nos afecta a todos, no solo a las personas que se suicidan, no solo a las personas que tienen ideación suicida, sino también a nosotros como sociedad, a los familiares. El impacto también es económico, también, como les digo, es de gran trascendencia. Fíjense que se producen más muertes por suicidio en el mundo que por la suma de homicidios y guerras juntos. Entonces, de allí, o sea, la importancia que les digo, no nos damos cuenta, pero nos estamos matando por nuestra tristeza, por la falta de empatía que existe en nuestro mundo, por las enfermedades que estamos desarrollando y no le estamos dando la importancia que debería tener este suceso. Por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Hay que saber que un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. A veces sucede, y miren, por ejemplo, yo les comparto un poco del caso de mi familia, ¿no? Que mi hermana tenía, por ejemplo, pues intentos de suicidio previos, y lo que pasa es que nosotros no sabíamos que pues el tener intentos de suicidio era uno de los factores de riesgo más importantes. Entonces no le dimos la atención que debimos haberle dado. Sí actuamos de manera, pues, como ahora sí que como Dios nos da a entender, ¿no? Fuimos al psiquiatra, fuimos al psicólogo, pero aún así, no, como que luego dijimos, bueno, ya se le pasó, ¿no? O sea, como que es la adolescencia, ya se le pasó, no lo va a volver a hacer y pues esto es muy común, ¿no? Es una situación que sucede de manera muy constante. El suicidio es la segunda causa de muerte, no solo en México, sino a nivel mundial, pero también en México, es la segunda causa de muerte de jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. Hace poquito también la revista Forbes sacó una publicación de cómo ahorita la generación centennial, ¿no? Ya está, pues las enfermedades mentales van aumentando en una edad más joven. Entonces, sí hay que poner atención a lo que está pasando con nuestros jóvenes. Digo, no son la única población vulnerable, pero sin embargo sí son la población más vulnerable en este momento. El 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. La ingestión de plaguicidas, la asfixia, el ahogamiento, las armas de fuego suelen ser algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? No se trata solo de prestar atención
cuando ya está sucediendo el evento. Lo interesante sería buscar maneras de prevenirlo. Nosotros los sobrevivientes también somos una población de alto riesgo, somos una de las poblaciones más vulnerables al suicidio. ¿Por qué? Pues porque según la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, un suicidio impacta en promedio a 135 personas, de entre las cuales 25 pueden desarrollar ideación suicida y 6 son susceptibles a intentarlo. Esto es lo que se conoce como réplica contagiosa. Entonces, sí, el suicidio puede llevar consigo una réplica contagiosa. A nosotros en la fundación nos ha tocado a veces que llegan algún maestro y nos dice, es que tuvimos un suicidio en el grupo y a los 6 meses ya no era un solo suicidio, ya eran 4. Y entonces llegó una vez un maestro y nos dijo, es que tengo un grupo suicida y no sé qué hacer con él, no sé cómo hacer que pare, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención también a los sobrevivientes, ¿no? Porque pues detener esta cadena, pero como les digo, no se trata solo de atender el problema cuando ya está, se trata de que podamos crear estrategias de prevención que eviten que las personas lleguemos a estos factores precipitantes o de riesgo que justo ya nos tengan en la línea floja, porque no hay necesidad de llegar allí. Entonces, ¿qué nos dice la OMS al respecto? Bueno, la OMS declara el suicidio como un problema de salud pública desde el 2003. O sea que desde el 2003 la OMS nos está diciendo aguas en el mundo, cuidado en todo el mundo, porque el suicidio es un grave problema de salud pública. En el 2014 la OMS comparte un primer informe mundial que se llama Prevención del Suicidio, un imperativo global. Y lo que busca a través de este informe pues es sensibilizar a los gobiernos y a los países sobre las grandes pérdidas y las grandes e importantes consecuencias que tiene pues la presencia del suicidio en el mundo. Y hace un enfoque en que los factores relacionados son que el suicidio es un evento multifactorial y también una invitación a que trabajemos de manera integral y multisectorial. Es decir, que ya no solo corresponde a los psiquiatras abordar el tema del suicidio, porque ahora sabemos que hay otros factores implicados. Ahora tratamos de trabajar juntos desde la parte psiquiátrica, por supuesto, la parte psicológica, la parte ambiental, porque si bien el suicidio no es culpa de nadie, sí es responsabilidad de todos, porque nuestro bienestar es una responsabilidad que compartimos en común. De allí la importancia de que podamos unir fuerzas y trabajar en conjunto para que busquemos estar mejor. Entonces, hoy en día, sí, el suicidio es una de las condiciones prioritarias del programa de acción de la OMS. Sí está dentro de sus objetivos, ¿no?, de salud mental 2013-2020, el abordar este tema. La OMS primero nos había invitado a los países a buscar disminuir la tasa de suicidio de un 20%, pero ya que nos dimos cuenta que pues nos faltaban recursos, nos faltaban planes de acción, nos faltaban estrategias, entonces decidió disminuir este porcentaje porque lo consideró muy ambicioso y ahora la OMS nos invita a los países a tratar de bajar la tasa de suicidio de por lo menos un 10%. Sí, entonces la tasa de mortalidad por suicidio es un indicador de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, ¿qué buscamos? Que de aquí al 2030 podamos reducir en un tercio la mortalidad pues prematura, en este caso buscando crear estrategias de prevención, tratamiento a diferentes niveles, ¿no? La suicidología, bueno, pues es una rama que es muy reciente, ¿no? Nosotros consideramos a Edwin Shneidman el padre de la suicidología contemporánea, que era un gran profesionista de la salud mental que vivió en Estados Unidos y fue el primero en acuñar el término de la suicidología como tal, y él define a la suicidología como la ciencia referida a los comportamientos, pensamientos y sentimientos autodestructivos. Sin embargo, hoy en día la suicidología abarca muchas más cosas. A mí una definición que me gusta mucho es la del psicólogo y también sobreviviente peruano Álvaro Valdivia, y él describe a la suicidología como la disciplina científica que estudia el desarrollo de los procesos suicidas, tanto individuales como grupales, así como las ideas y conductas asociadas al suicidio en la población en general. Y es que fíjense que cuando alguien en nuestra familia o en nuestro entorno abre la puerta a la
al suicidio, a los intentos de suicidio, a la ideación suicida, también de alguna manera pues influye en nosotros, porque nosotros a final de cuentas somos también receptáculo de lo que pasa en nuestro entorno y también formamos parte de él. Entonces, tanto nosotros influimos en nuestro entorno como nuestro entorno en nosotros. Si alguien a nuestro alrededor presenta cierto malestar, significa que también hay una cierta dinámica entre nosotros que quizá no sea sana, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud describe la suicidología como el estudio tanto del comportamiento suicida como de la prevención del suicidio. Se entiende por suicidio el día de hoy todo acto por el que en un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir. La suicidología hoy surge ante la necesidad de comprender este fenómeno y buscar herramientas de prevención. Ya sabemos, por ejemplo, que si bien los medicamentos juegan un papel importante en la atención a la conducta suicida, no son lo único porque no necesariamente la curan. Entonces tenemos que intervenir, como les comento, en otros niveles, principalmente obviamente con el entorno, con la familia, pero también a nivel psicológico, de la persona, sus rasgos de personalidad, su perspectiva de vida, su esperanza, ¿no? Entonces, es un trabajo que tiene que ser multidisciplinario, que tiene que ser integral, y de allí la razón por la cual yo estoy muy contenta el día de hoy de estar aquí, pues en este foro, porque creo que es la primera vez que unimos fuerzas tantas asociaciones y movimientos de perfiles tan diferentes y todos trabajamos en la prevención y ha sido una experiencia súper enriquecedora porque tenemos todos la voluntad de salvar vidas, de crecer juntos y me encanta que podamos estar aquí el día de hoy compartiendo sobre estos temas desde perspectivas tan diferentes. Entonces, la suicidología contemporánea estudia no solo la muerte por suicidio y el intento de suicidio, también estudia la autodestrucción parcial, la ideación suicida, las consecuencias, actitudes autodestructivas y los factores relacionados. Dentro de los conceptos generales les puedo decir que el suicidio no aparece en el glosario de la Asociación Americana de Psiquiatría, tampoco es considerado un trastorno mental, ¿no? Pero sí sabemos que otra vez la ideación suicida es un conjunto involucra un conjunto de factores, tanto biológicos como psicológicos, sociales, espirituales, y que todo esto se va mostrando también en el comportamiento de las personas, ¿no? O también lo que provoca el ambiente a nuestro alrededor. El suicidio, sin embargo, como les comento, 9 de cada 10 personas que se suicidan sí tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto o que intentan suicidarse, tienen una enfermedad mental. Importante, por supuesto, recibir un tratamiento que involucre tanto a la psiquiatría como a la psicología. El comportamiento suicida es un continuo que va desde la ideación, ¿no? Desde que uno empieza a pensar en matarse, a veces uno no necesariamente es consciente, pero se va manifestando de manera inconsciente también en la vestimenta, hay que estar atentos a las señales de alerta. A veces las personas que se suicidan no dicen, ay, me quiero matar. Lo que dicen es, estoy tan cansado que no me gustaría despertar mañana. Esto que estoy viviendo es muy difícil. Entonces, cuando ya empezamos, por eso tan importante la empatía, ¿no? Porque cuando uno empieza a poner atención en su entorno y se da cuenta que la persona que tiene al lado no se levanta de la cama, le cuesta trabajo bañarse, manifiesta pues signos de desesperanza, comunica, hay que saber que 8 de cada 10 personas que intentan suicidarse o se suicidan lo comunican de manera directa. Entonces hay que saber escuchar, hay que estar atentos, buscar ser humanos, ¿no? Con el que está al lado y pues estar alertas a cualquiera de estos indicadores. Dentro de los conceptos generales se pueden diferenciar varios términos. Me voy un poco rapidito porque pues entiendo que no es propiamente una clase, sino una conferencia, ¿no? Pero que sepamos que, bueno, que todo esto, parte del glosario, parte de los conceptos generales, pues ya forman parte, o sea, son la estructura y la base del estudio del suicidio el día de hoy. Entonces, hablamos de conductas suicidas, de riesgo de suicidio. Antes decíamos suicidio consumado, hoy ya no se dice, porque si es suicidio, pues es un pleonasmo, ya es consumado, ¿no? Ideación suicida, y voy a hablarles un poquito de todo esto, ¿no? Fíjense que no existe en el mundo una nomenclatura suicida que digamos, esta es la oficial, ¿no?
No hemos llegado todavía a establecer alguna. Sin embargo, yo me baso en una que vi de Fundación Salud Mental España, que me gustó mucho. Es una muy esquemática, que ya nosotros adaptamos un poquito en la fundación, y pues también por el lado cultural, pero pues no quita que a nivel mundial la base de la conducta suicida es la misma, ¿no? Entonces todo empieza por la ideación, empieza por las ideas de muerte, algo que estamos viviendo que nos parece tan difícil, o la falta de ganas de vivir ya nos plantea, ya nos pone una semillita en nuestro cerebro de ya no querer seguir viviendo. Luego vienen los deseos de muerte, las ideas suicidas y el plan suicida. Todo esto entra dentro de la ideación suicida. Después, un paso más allá, viene la comunicación suicida. Y en la comunicación suicida, pues ya encontramos las expresiones verbales, las no verbales y la amenaza suicida. Y por último, tenemos ya los actos suicidas, que es el gesto suicida, intento suicida y suicidio. Y aquí, por ejemplo, me gustaría hacer una diferencia, ¿no? Les voy a contar una anécdota rapidita. Y es que yo tenía una paciente que a veces intentaba, pues, suicidarse. Ella buscaba métodos, ¿no? En los cuales llevaba a su cuerpo al extremo, y ya que sentía que estaba muy grave, solita tomaba un taxi y se iba al hospital a urgencias, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, ¿por qué haces esto? Y ella me dice, para que cuando lo logre, o sea, para cuando lo haga, ya sepa cómo hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense, esto ya pues son gestos suicidas, son intentos como tal, ¿no? Pero bueno, pues ahí no hay una intencionalidad clara, entonces se quedaría este ejemplo en gesto. Dentro de la nomenclatura son las mismas, ¿no? Lo que quiero decirles es que desde la ideación hasta el acto suicida existe una cierta progresión en el riesgo potencial. Entonces, primero empezamos con las ideas de muerte, luego con el deseo suicida, y conforme va aumentando, pues va aumentando también el riesgo. La expresión suicida, amenaza suicida, plan suicida, gesto suicida, intento de suicidio, suicidio. Esta es la nomenclatura suicida que nos comparte la OMS. Yo se las quise compartir nada más para que ustedes pues la conocieran. Sin embargo, pues no vamos ahorita a profundizar en ella porque pues nos tomaría un poco más de tiempo, pero lo que sí quiero que se den cuenta es de la complejidad y de la cantidad de factores, ¿no?, que están involucrados en la conducta suicida. Los factores dentro de la suicidología los clasificamos en tres: los factores de riesgo, los precipitantes y los de protección. Y cada uno de ellos, a su vez, pueden ser biológicos, psicológicos y ambientales. Entonces, a resumidas cuentas, esto que yo les comento es el resumen de esta nomenclatura que nos propone la OMS. ¿Qué sí es importante saber? Y pues aquí es donde les digo, yo hago hincapié, ¿no?, en que nunca debemos olvidar que somos, como seres, como individuos, somos cuerpo, mente y alma. Y yo lo planteo de una manera muy poética porque es aquella con la que yo me identifico, ¿no? Yo siempre he pensado que, pues, obviamente venimos con un cuerpo que ya es el nuestro, así nacemos, lo heredamos, tenemos ciertas cosas que heredamos, otras cosas pues que no podemos cambiar, no podemos cambiar el hecho de haber nacido hombres, mujeres, etcétera, ciertas cuestiones biológicas que ya están allí desde el inicio y que esas pues son incambiables, ¿no? Luego está pues les digo, cuerpo, mente, ¿no? Nuestra mente, que es muy poderosa. De hecho, yo platicando con algunos amigos psiquiatras, yo les comentaba que en la fundación hicimos un estudio en los sobrevivientes. Entrevistamos a 100 personas, 50 que habían perdido a seres cercanos por suicidio y 50 que habían intentado suicidarse. Y dentro de aquellas personas que habían perdido a seres cercanos por suicidio, o sea, nosotros los sobrevivientes, descubrimos que 7 de cada 10 presentan enfermedades graves durante su duelo. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, tumores, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, durante mis primeros años de duelo, yo creo que yo me sentí tan triste, pero tan triste, que de alguna manera como que somaticé mi tristeza, o no sé cómo decirles, que empezaron a salirme tumores.
Pero bueno, no fui la única, como les comento, es algo que pasa de manera recurrente. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿cuál es el poder de nuestra mente, no? O sea, en este caso no fue necesariamente pues algo biológico en el sentido de que pues fue un dolor tan grande para mi corazón, que por cierto, muchos sobrevivientes sentimos como si cuando nos recibimos la noticia, como si nos estuviéramos infartando, y pues parece un infarto, ¿no? Solo que esto se llama síndrome de Takotsubo, pero es al momento, o sea, uno siente como si se estuviera muriendo. Y entonces por eso les digo, o sea, el poder de la mente es tan poderoso. ¿Cómo es posible que de un dolor emocional surja una manifestación física de tal impacto, no? Entonces aquí es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Está lo biológico que pesa más sobre lo psicológico, o lo psicológico que pesa más sobre lo biológico, y todo esto, pues, a resumidas cuentas, impactado por algo que viene del ambiente, ¿no? Y yo al ambiente siempre me refiero como el alma, porque yo pienso que todos como seres humanos, formando parte de una sociedad, pues compartimos de alguna manera un alma humana, ¿no? Entonces, de allí que yo les digo los factores que están relacionados, en este caso dice a la conducta suicida, pero también puede ser hacia nuestro propio bienestar, hasta nuestra salud mental, son de categorías biológicas, psicológicas y ambientales, hasta donde sabemos el día de hoy. Y me gustaría compartirles este pequeño testimonio de una chica que se llama Mixin, porque Mixin es un ejemplo, vamos a decir, de las personas que entran en este grupo horario de entre 14 y 29 años de edad con intentos de suicidio, ¿no? Y ella ha encontrado la manera de, pues, salir adelante, ¿no? Pero prefiero que escuchemos su testimonio más que se los cuente yo, y, y que pongamos atención porque Mixing es, pues como bien les digo, representa hoy la población más vulnerable que tenemos en el mundo. A ver, permítanme que no me dejan. Allá. A veces, Es que si lo pongo en grande no me deja. A ver, espera. a veces es muy difícil que veamos las cosas buenas que nos rodean, pero es importante quitarnos de la mente que tal vez no necesitamos ayuda cuando es todo lo contrario. Vivo con mis padres, mi mamá, mi papá, mi hermana, tengo un perro. Me empecé a descuidar mucho en peso, salud, lo que sea. Siento que poco a poco le empecé a perder interés a muchas cosas que yo hacía. Hubo un punto en el que me aislé completamente de la gente. Solo iba a la escuela y ya cuando regresaba, no hacía nada, no contestaba los mensajes, prácticamente me encerraba en mi cuarto, y yo hasta cierto punto pensaba que era pues algo normal, o sea, el no convivir con nadie. No me sentía a gusto con mi vida, no me sentía suficiente para las personas que me rodean. Entonces simplemente yo pensé que pues terminando todo sería más fácil. Traté de suicidarme 2 veces. Fueron
ambas en el mismo año. Una fue en mi cumpleaños y otra fue el 30 de diciembre. La gente lo tiene muy estereotipado de que si vas al psiquiatra estás loco. O sea, directamente te tratan de loco cuando no es cierto. De hecho, creo que debes estar bastante consciente de que necesitas ayuda. Para salir adelante he tomado actividades de dibujo. Me he enfocado mucho en moda alternativa para yo sentirme bien conmigo misma, y de hecho me ha traído recompensas bastante agradables. No todo está perdido y solo es cuestión de darte cuenta de que tienes a mucha gente apoyándote. Bueno, y como, pues como pueden ver, es verdad que hay muchos jóvenes, ¿no? Que, bueno, o no solo jóvenes, sino nosotros como personas, muchas veces solo necesitamos pues el apoyo de nuestro entorno. Y romper, el que podamos tener estos diálogos, estos conversatorios, el que podamos participar en medios, el que lo podamos compartir o hablar con la gente a nuestro alrededor, pues es la mejor manera de romper el tabú y el estigma que existe en torno a la salud mental, que hoy en día son los principales obstáculos para pedir ayuda. Es más fácil cuando compartimos aquello que nos hace daño, porque en conjunto podemos encontrar soluciones en común que nos beneficien a todos. Entonces, como yo insisto, ¿no? La cultura de paz empieza con el yo soy tú eres yo, lo que te afecta a ti, me afecta a mí. ¿Por qué no trabajar en conjunto para buscar nuestro bienestar común? Entonces, miren, aquí tengo yo una pequeña infografía de la salud mental de México en la actualidad, ¿no? ¿Cómo estamos el día de hoy en nuestro país? Bueno, pues para empezar, 1 de cada 3 mexicanos padece una enfermedad mental. Muchas veces no nos damos cuenta porque otra vez la tenemos normalizada, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, ha vivido toda su vida enojada o hacemos referencia a la tía huraña que cada vez que vamos nos regaña y pues no logramos identificar que a lo mejor es ese enojo contenido, esa ira, pues también ha sido un síntoma de depresión de mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, pues lamentablemente la realidad es que 1 de cada 3 mexicanos padece una enfermedad mental, que el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes de entre 14 y 29 años. 6.6 millones de mexicanos tienen ideación suicida el día de hoy. 600,000 personas intentan suicidarse cada año. Y esto es solo lo que tenemos registrado, ¿no? Y estos registros obviamente los obtenemos gracias a los hospitales, pues que reciben e informan, ¿no? de estas estadísticas. Según la revista del Seguro Social, la tasa de suicidios ha aumentado de casi 400% durante los últimos 20 años. La depresión es la primera causa de discapacidad en el país. Ocupamos también el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral por encima de China y Estados Unidos. Imagínense cuánto trabajamos los mexicanos y bajo qué condiciones para que estemos en primer lugar a nivel mundial en burnout. El 75% de los trabajadores padece burnout y esto produce pues el 30% de pérdidas de los ingresos anuales en las empresas, que es aproximadamente 16,000 millones de pesos. 8 de cada 10 suicidios son llevados a cabo por hombres. Sin embargo, hay que saber que las mujeres se ven más afectadas por la depresión y también suelen tener más intentos de suicidio. El bullying, la violencia y las sustancias tóxicas son los principales factores precipitantes y relacionados al suicidio.
Y como les comento, el tabú y el estigma son los principales obstáculos para pedir ayuda. Entonces, fíjense que durante esta hora que hablemos, 90 personas se han suicidado, ¿no?, a nivel mundial. Uno de ellos ha sido mexicano. 12,150 personas se han visto afectados en total. 540 de entre los afectados intentarán suicidarse y 270 personas se suicidarán. O sea que en realidad de estas 90 personas tenemos una réplica contagiosa de 270 personas y miles de personas que van a verse afectadas por a lo mejor el impacto del duelo, que muchas veces puede llevar también al desarrollo de otras enfermedades mentales. Entonces, antes de concluir, me gustaría yo compartirles una pequeña lectura que estaba leyendo el otro día y me gustó mucho y pensé, ay, me gustaría cerrar con esto, ¿no? No sé si logre yo transmitir como la importancia que tiene la suicidología el día de hoy, porque todo el mundo nos vemos afectados por ellos. Yo pienso, para mí, la suicidología, de manera muy coloquial, les diría que nos ayuda a deshacer todas estas capas que nos vamos formando a lo largo de nuestra vida, que nos hacen estar mal, para descubrir con qué otras capas necesitamos sustituirlas para aprender a estar bien. Forma parte de la responsabilidad de cada uno buscar los medios para estar bien, porque que muchos tengamos enfermedades mentales no significa que tengamos que vivir mal. Digo, hay grandes empresarios, hay presidentes, hay como grandes logros que pueden tener las personas, incluso llevando a cabo, aceptando sus propias enfermedades mentales y aprendiendo a vivir con ellas. A final de cuentas, todos tenemos algo. La cuestión es aprender a aceptar nuestra propia oscuridad, aprender a convivir con ella y convertirnos, gracias a ella, en una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, para cerrar, me gustaría, les digo, compartirles esta lectura. Se llama Robo de Identidad. Cuando vi el estado de cuentas de mi tarjeta de crédito, se me desorbitaron los ojos. Me estaban cargando 2 créditos de 100,000 pesos que yo no había pedido. A eso se sumaban una retahíla de compras de ropa en Santa Fe. Alguien había robado la información de mi tarjeta de crédito y se había ido de compras a la ciudad. Afortunadamente, la entidad financiera de la tarjeta de crédito asumió las pérdidas, que según parece es algo bastante habitual. Todos los días, los delincuentes roban las identidades de unas 36,000 personas, lo que se traduce en una cifra de unos 21,000 millones de dólares anuales. A consecuencia de ello, los bancos y las empresas que operan por Internet tienen sofisticadas medidas de seguridad para proteger las identidades de sus clientes. Existe una forma aún más insidiosa de robo de identidad que ha secuestrado algo más que las cuentas de nuestras tarjetas de crédito. Este robo es el responsable de que hayas olvidado quién eres y de que te consideres muchas veces insignificante, limitado e indefenso. Una negación de tu verdadero ser y una aserción de tu falso yo. El gran robo de tu identidad empezó poco después de tu llegada a la Tierra. Los padres, maestros, hermanos y hermanas, representantes religiosos y figuras de autoridad te dijeron que eras inepto, insignificante, feo, estúpido e indigno, y que el mundo es una peligrosa jungla llena de amenazas. Con el tiempo, empezaste a creerte esas terribles mentiras, hasta que llegó un día en que olvidaste tu belleza, fortaleza, inocencia y seguridad innatas. Al final, adoptaste una identidad contraria a tu naturaleza divina y desde entonces has vivido como alguien que no eres. Entonces, pues yo pienso que eso es realmente lo que muchas veces sucede, ¿no? Que se nos olvida que nuestro bienestar, nuestra salud, depende no solo de lo físico, sino de lo mental, de lo ambiental y sobre todo de la seguridad y el amor en nuestro corazón. Yo estoy convencida
que la esperanza, de hecho, es el corazón de la vida y que muchas veces uno puede educar su mente, educar sus actos a buscar razones para vivir, a buscar razones para estar bien, para compartir y crear juntos y para construir nuestro bienestar común en sociedad, basándonos siempre en principios de empatía, de paz y de solidaridad. Espero que esta conferencia haya sido clarificadora para conocer pues las bases de la suicidología, y estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacer. Les invito, si quieren, a levantar la mano o a escribir en el chat para que nos vayamos por partes. ¿Les parece bien? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta, comentario? A ver. Permítanme, voy a ver en redes porque luego hay muchas personas que escriben y a mí se me va a checar todo. Voy a ver. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Puedo? Por supuesto. Yo tenía una consulta, ¿no? Porque la vez pasada, justo hablando con un amigo, él me comentaba que tiene un hermano él siente que ha perdido todo el sentido de vida, ¿no? Entonces, él me decía, yo ya le he comentado que debería ir a terapia, pero no quiere, ¿no? Entonces, él me decía, ¿cómo hacer con alguien que no quiere recibir ayuda y que llevarlo obligatoriamente no solucionaría nada, ¿no? Entonces, pero ellos viven en esta constante preocupación de que él intente atentar contra su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos de que muchas personas no se dan cuenta de lo que están pasando o ya perdieron de tal manera el sentido de su vida que ya, pues, ya para qué requerir ayuda? Sí. Mira, yo siempre intento obviamente dialogar directamente con la persona, ¿no? Le explico que hay algunas enfermedades, que muchas veces las enfermedades mentales tienden a distorsionar nuestras ideas. Como cuando las personas ven, por ejemplo, la depresión es muy característica porque te hace ver como un túnel sin salida. Y entonces las personas ya no le encuentran sentido a nada, no están motivados para hacer nada. Y entonces y cuando me dicen, no, es que no quiero hablar contigo, no quiero ir a terapia, no quiero hacer esto porque porque estoy deprimido, prácticamente le digo, bueno, sí, efectivamente, justo el que estés deprimido, ¿cómo sabes que lo que estás pensando o lo que estás sintiendo eres tú o es tu depresión? ¿Cómo sabes si estás realmente tú partiendo de ti mismo o de justo estas capas que has adquirido con los años y que hoy te hacen ver la vida sin sentido? Probablemente hay que saber que la enfermedad no eres tú y que uno puede vivir muy bien sin la enfermedad porque existen tratamientos que son eficaces. Entonces, sí, también pasa que muchas veces las enfermedades son compartidas en familia y que suelen ser las personas con menos recursos o más jóvenes quienes manifiestan la enfermedad con mayor impacto, vamos a decir. Entonces, muchas veces el intervenir con la persona, no solo se trata de intervenir con la persona, sino con la familia. Yo, por ejemplo, le insisto mucho en los familiares, en decirle, hazle saber a tu hijo, a tu hermano, a tu padre, cuán importante es que logren tener una dinámica constructiva entre ustedes y si es necesario, háganlo juntos, porque no es culpa de la persona el haber adquirido una enfermedad mental. Y entonces muchas veces requiere del apoyo de los que estamos alrededor para guiarlo, para acompañarlo y a enseñarlo a veces a desconfiar de su propia enfermedad, a desconfiar de sus propios pensamientos hasta que aprenda a ser responsable de sí mismo y de su bienestar. Entonces, quizá lo que podrías tú comentarle a estas personas, pues es que insistan, ¿no? O sea, que muchas veces no, lo adecuado no es dejar que las personas decidan por sí mismas en el sentido de que
no quiero hacer esto, no quiero hacer tal. Bueno, entonces, ¿qué otras herramientas o soluciones o qué más podemos hacer para cambiar nuestra dinámica, para lograr que te sientas mejor? Haciendo énfasis siempre en la prioridad de que lo más importante es que estemos bien tú como persona y nosotros como familia, como nuestra dinámica, nuestra relación. Y manejando siempre un punto de vista empático, creo que tiene mucho más impacto a que le digamos al otro, no, no estás haciendo lo que deberías hacer, ¿no? Sino más bien, yo te ayudo, hagámoslo juntos. Es poco a poco, ¿no? Pero siempre estar allí, nunca dejar de insistir, no perder la esperanza y buscar siempre la manera de poder trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, está muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Alma Molina. Hola, Faride. Hola. Buenos días, buenos días. Aquí, ay, creo que no se ve la cámara. Ah, ya sé por qué no se ve la camarita. Ok, aquí estoy. Bueno, buenos días a todos. Comentándoles que yo soy mamá de Beto Vaquero. Él se suicidó. Y sí, efectivamente, como tú lo comentas, después de que pasa algo tan trágico, tan terrible, tan inesperado, pues lo que nos queda es muchas ganas también de partir como familiares. Ahora yo pregunto, ¿cómo paran esa ideación suicida de los sobrevivientes? Porque bueno, es muy fuerte. Yo recuerdo que cuando me dieron a mí la noticia de que mi hijo se había suicidado, haz de cuenta que explotó dentro de mí, en la parte de atrás un pulpo, perdí mucha información de la que yo tenía, pero dentro del proceso de duelo, en la parte de la negación, en la parte del shock, de no aceptar el hecho, sí tuve muchas ganas de partir junto con él. Y veo en algunas páginas de tanatología que muchas mamás también quieren partir, porque no, el dolor es terrible. Yo creo, pues como cualquiera de los familiares, ¿no? Pero, ¿cómo se para esa ideación suicida? ¿Qué hacer? Porque, bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos a 8 años, sin embargo, no sé si lo superas o en algún momento puedes volver a tener la ideación, ¿no? Entonces, ¿cómo se detiene todo esto? Yo creo que gracias porque es muy buen comentario y muy, muy buena pregunta, ¿no? En el caso de mi familia, pues también hubo varios casos de suicidio, de amigos, familiares alrededor. El impacto, pues uno cuando lo vive, pues entiende el impacto, ¿no? Obviamente sí, muchos padres que se acercan a la fundación, como bien comentas, pues también llegan con intentos o por lo menos con ideación, ¿no? Yo creo que primero nuestros profesionales de la salud, yo insisto en la capacitación particular en el duelo por suicidio, que es muy diferente a otro tipo de duelos. Hay que conocerlo, hay que profundizar en él para justo que nuestros profesionales puedan desarrollar herramientas que nos ayuden a estar mejor. Justamente si yo me especialicé en suicidología fue porque en ese momento no encontramos profesionales que nos ayudaran. Hoy, afortunadamente, estoy agradecida con la vida de pues estar, como les digo, en este panel y a lo largo de los años haber conocido a profesionales magníficos, ¿no? Hoy no tengo la misma opinión, pero sí insisto en la capacitación de nuestros profesionales de la salud para que puedan ofrecernos las herramientas adecuadas a nosotros los sobrevivientes, porque muchas veces nuestro duelo es tanto el dolor que no solo son las manifestaciones físicas, sino que también a nivel emocional pues nos destruye, no nos permite ser funcionales. Muchos sobrevivientes dejamos de trabajar, cambiamos completamente de amistades, nos encerramos, nos convertimos en personas no funcionales.
Y cuando uno sabe que deja de ser funcional, tiene que ser consciente de que necesita ayuda profesional. Entonces, sí es importante recurrir a la atención psiquiátrica. Está científicamente comprobado que a nosotros los sobrevivientes nos ayudan muchísimo las terapias grupales, porque justamente nos permite compartir nuestro dolor con personas que han pasado por lo mismo. También la terapia individual, yo creo que es un conjunto de todo, porque muchas veces uno no es capaz de hacerlo por sí mismo. Yo en mi caso personal, pues tuve mucho apoyo a mi alrededor. Estuve en terapia 6 horas diarias durante los primeros 2 años. O sea, me comprometí con mi propio bienestar porque pensé, la verdad, que el impacto era tan fuerte que todos nos íbamos a matar. Entonces, fue un compromiso conmigo misma, con mi familia. Obviamente, yo no quería generar el mismo dolor y entonces pedí apoyo. Como les comento, yo sí estuve en tratamiento 6 horas diarias durante 2 años, psiquiátrico, psicológico, y pues mis redes de apoyo fueron una cosa fantástica para mí. Entonces, uno tiene que aceptar que necesita ayuda, porque también muchas veces está la renuencia de pedirla. Lo que Y perdón, sí, continúa, ahorita te digo. no, pues en general creo que es eso, ¿no? Como aceptar y tenerse paciencia a sí mismo, saber que lo que vivimos es temporal, todo lo que vivimos es temporal y uno nunca debe perder la esperanza para saber que se puede reconstruir, que uno se va a reconstruir de otra manera y que muchas veces de las experiencias dolorosas es donde uno encuentra las herramientas para ser una mejor versión de sí mismo. Yo creo que aquí tocas un tema bien importante en el apoyo que tú tuviste para salir de esta tragedia. Pero, por ejemplo, en el caso de mi hijo, él tenía un psicólogo muy bueno y una psiquiatra que no fue tan buena 2 días antes de que él falleciera. Él le decía que se sentía muy mal con la risperidona y que él quería que se la cambiaran. Dice, es que yo no tomo una aspirina y me da risperidona y me siento fatal. Y le dijo, pues vamos a cambiártela por 2 medicamentos. Entonces él le dijo, no, pero ahora ya me va a dar 2. Y le dijo, y las que sean necesarias. Okay. Contó hasta el 8 y la doctora dijo, y las que sean necesarias, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le dijo, no, doctora, pero si ya me dijo que no vaya de clases, que si ya me dijo que no vaya a mi grupo de rock, entonces, ¿con qué me voy a mantener? Dijo, ese no es mi problema, es tu problema. Y así nos salimos. Nos alcanzó en la escalera y la doctora le dijo a mi hijo, por cierto, ya no voy a estar aquí porque lo están atendiendo en el Instituto Juan Ramón de la Fuente. Entonces la doctora le dijo, por cierto, quiero decirte que me voy a ir al Fray Bernardino y si tú llegas en una crisis, te encierro y no te vuelvo a dejar salir. 2 días después mi hijo se suicidó. Entonces creo que también es bien importante, no sé cómo preparen a los psicólogos y a los psiquiatras, pero en el caso de mi hijo fue muy notable que eso le disparó todo lo que tenía de ilusión por salir adelante. Entonces, 2 días después se suicidó. Pues lamento mucho escuchar esto. Entiendo que pues es un caso particular. Si quieres, en algún momento podemos pues conversar más al respecto. Ahorita, lamentablemente, pues ya se nos está terminando el tiempo. Sí, lo Pero siento. también la importancia, yo por eso insisto tanto en la importancia de la capacitación de nuestros profesionistas y no solo en los conocimientos técnicos o muy especializados, sino también y sobre todo en la parte de empatía, en la parte de trato humano, en la parte de escuchar, en la parte de ser inclusivo, de respetar y de basarnos otra vez en un principio de cultura de paz y derechos humanos, ¿no? Entonces, pues les agradezco a todos, muchas gracias. Voy a tomar nota de las preguntas que estoy viendo y con gusto después en la fundación podemos hacer otro live, ¿no? Otra conferencia para dar respuesta a estas preguntas.